Le doy la bienvenida al tema 3. En este video veremos un resumen de los temas 1 y 2. Recordemos que cuando hablamos de evaluación educativa, la pregunta clave es ¿qué quiero saber? En ese sentido, habíamos visto que en todo proceso de evaluación educativa hay tres partes, hay tres pasos. Un primer paso, obtener información, para lo cual usamos estrategias, usamos técnicas y herramientas de levantamiento de información. Un segundo paso, que es la formulación de juicios de valor, es decir, una vez que tengo la información, voy a compararla con algún criterio, con algún normotipo. Esa comparación habíamos visto que puede expresarse a través de una calificación. Y finalmente el paso número 3, una vez que tengo la información, una vez que la comparo con algún criterio o normotipo, tomo decisiones. Y estas decisiones las informo de manera explícita. Mucha gente normalmente se confunde y cree que la evaluación es solamente la primera parte en la que yo aplico algún instrumento a un estudiante para obtener un tipo de información. Mucha gente cree que cuando, por ejemplo, está aplicando una prueba escrita o una prueba oral a un estudiante, lo está evaluando. Eso no es correcto, ya que la evaluación son los tres pasos completos que aparecen en pantalla y no solamente el primero de los mismos. También habíamos visto que hay muchas formas de evaluar, hay muchos tipos de evaluaciones y que éstas dependen según el momento en que se apliquen, según la finalidad que tengan, según la extensión que pretendan abarcar, según los sujetos o las personas que las apliquen y según el estándar de comparación o el normotipo que estemos usando. Todo esto respecto a la evaluación educativa. Recordemos también lo que habíamos visto respecto de las competencias. Habíamos dicho que las competencias se concentran sobre todo en qué sabe hacer bien la persona. Esa es la pregunta clave. Lo primero que hay que recordar es que las competencias son una combinación de atributos que deben integrar conocimientos, habilidades y actitudes. Una competencia, habíamos dicho, siempre debe tener estas tres dimensiones. Hay muchas formas de clasificar las competencias, hay muchas formas de elaborar competencias, pero una de las más comunes es la que tenemos ahora en pantalla. Tenemos ahí un ejemplo de competencia. Elabora algoritmos como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito académico y cotidiano. Y ahí tenemos en la parte baja de la pantalla las tres partes en las que se puede dividir una competencia. Habíamos dicho que una competencia puede dividirse en varias partes, pero esta es una de las más comunes. Siempre tenemos un verbo al principio y ese verbo siempre ha de privilegiar una de las tres dimensiones, ya sea un conocimiento, una habilidad o una actitud. Pero el hecho de que el verbo privilegie una de las tres dimensiones no significa que una competencia deje de tener las demás. Siempre una competencia tiene las tres dimensiones, aunque su verbo privilegie una de las tres. Habíamos dicho que una competencia se puede estructurar de varias maneras. Puede tener 3 partes, puede tener 4 partes, puede tener 5 partes. Lo importante acá es saber que mientras más partes tenga una competencia, a mayor desglose de la competencia, habrá mayor facilidad después para el momento en que tengamos que evaluar la competencia. En ese sentido, mucha gente recomienda que se hagan o que se definan competencias en base a 4 a 5 componentes, aunque otras personas prefieren dividirlas solamente en 3. Independientemente de que estén divididas en 3, 4 o 5 partes, una competencia siempre comienza con un verbo y, como habíamos dicho antes, ese verbo siempre refiere a una acción, a un desempeño que debe tener el trabajador, la trabajadora. Ese verbo que refiere a un desempeño tiene un nivel de complejidad
Habrán verbos menos complejos, habrán verbos más complejos, y para identificar cuáles son los verbos menos complejos y los verbos más complejos, es muy frecuente el uso de taxonomías, las cuales se usaron al principio en el mundo educativo cuando se hacía el trabajo por objetivos, pero también se siguen usando ahora que se ha puesto muy en boga hacer el trabajo de planificación educativa por competencias. Hablemos también de la clasificación de competencias. Decíamos que hay muchas formas de clasificarlas, pero esta es la más común. Hay 3 tipos de competencias: las básicas, las específicas y las genéricas. Las básicas son aquellas que se logran durante la educación primaria, secundaria en los colegios y refieren a las competencias que debe tener toda persona para poder acceder a estudios superiores. También decíamos que las genéricas y las específicas se logran en instancias de educación superior, ya sea en la universidad o en institutos técnicos o tecnológicos, y estas competencias son las que también se han de convertir después en las competencias profesionales, es decir, aquellas competencias que todo egresado de un centro de estudios superiores tiene al momento de egresar. Decíamos que estas competencias son diferentes a las competencias laborales, que son aquellas que se logran ya en los lugares de trabajo o en los ambientes laborales. Por lo tanto, una persona que ha egresado de la universidad y se ha puesto a trabajar y ya viene trabajando 4, 5, 6 años, tendrá competencias profesionales y tendrá ya competencias laborales. En cambio, una persona que recién ha egresado de la universidad solamente tendrá competencias profesionales. Aquí es importante aclarar que un docente universitario, en el caso suyo que está cursando este diplomado para trabajar como docente en alguna universidad o instituto tecnológico, usted tendrá que evaluar solamente las competencias profesionales, es decir, las genéricas y las específicas. No tendrá que evaluar ni las competencias básicas ni las laborales. Finalmente, y nuevamente recurriendo a nuestro gráfico que contiene el proceso de la evaluación, diremos que toda evaluación parte de la pregunta de ¿qué quiero saber? Esa es la pregunta fundamental. Después debo preguntarme ¿para qué quiero saber eso? ¿Para qué quiero saberlo? Y eso estará en estrecha relación con la toma de decisiones que vaya a hacer posteriormente. También debo preguntarme cuándo quiero saberlo: al principio del proceso educativo, durante el proceso educativo, al final del proceso educativo, etc. Debo preguntarme cuánto quiero saber todo, quiero saber una parte, debe ser una evaluación global, debe ser una evaluación parcial, y finalmente debo preguntarme de quién quiero saberlo. Aquí hablamos de la heteroevaluación o hablamos de la autoevaluación, o finalmente hablamos de la coevaluación, de qué actor quiero obtener la información. Entonces, usted como docente, para poder evaluar, lo primero que tiene que saber hacer es redactar una competencia. Lo segundo que tiene que saber es elegir alguna técnica y alguna herramienta para levantar información sobre esa competencia que usted quiere que su estudiante logre. Después, en el segundo paso de la evaluación, usted debe como docente saber redactar un normotipo, es decir, redactar un criterio de comparación con el cual va a comparar la información que ha obtenido, para posteriormente informar dentro de la universidad y al propio estudiante también cuál es el resultado de su evaluación. Estos son los procesos que se dan en toda evaluación, y en esta asignatura y en los videos siguientes vamos a concentrarnos sobre todo en lo que son las técnicas y herramientas de evaluación, cómo se eligen, cómo se hacen, en qué consisten, y vamos a concentrarnos en qué es un normotipo, cómo se diseña, en qué consiste. Estamos entendiendo que usted ya sabe redactar competencias
Y también estamos entendiendo que hacer informes sobre calificaciones no es nada complejo y seguramente su universidad le va a proporcionar un formato para que usted entregue notas y haga sus respectivos informes. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en los videos siguientes, como le decía, en qué son las técnicas y herramientas y en qué son los normativos. Gracias, le invito a ver los videos que siguen.